No podemos obviar que estamos viviendo en una semana complicada. Como se mencionaba en el sermoncillo, en la oración, desarrollar un carácter hay que probarlo con fuego. Y estamos viviendo en una época, en un momento del año, en que empiezan entonces las preguntas de si acaso participamos en ciertas cosas, en el amigo secreto, en la cena de Año Nuevo, en la cena de Navidad, en el regalo de la abuelita de Navidad. Nos empezamos a hacer preguntas, ¿está bien o está mal? Y se nos empiezan a probar, querámoslo o no, tenemos un discernimiento especial que nos da el Espíritu Santo a las personas que están bautizadas y nos llega a alumbrar una luz para decirnos, ¿lo hago o no lo hago? El día 25 de diciembre, en la tarde, me encontraba viendo un programa de televisión, una película, donde aparecían los anuncios de otros televidentes, mensajes. Aparecían por abajo mientras uno veía la película. Y me llamó uno en particular. Decía, estar sobrio en Navidad no es Navidad. En otras palabras, en Navidad hay que emborracharse. Eso es lo que decía la persona anónima. Me llamó la atención porque al menos en las tradiciones y la cultura de donde yo vengo, no se destila la borrachera como tal el 25 de diciembre. Se acumula al 1 de enero. Ahí viene la buena. En Chile, el 1 de enero se ve la gente en el suelo. Y este año en particular es un poco gracioso, pero ahora va a ser doble porque como el 1 de enero es domingo, ahora dijeron el 2 de enero también es feriado. Así que van a tener un fin de semana largo de jolgorio por allá, por mi país. Hoy día a la noche vamos a escuchar mucho bullicio, mucha música, gente gritando, mucha algarabía. También mucha superstición. Me acuerdo cuando era niño y me encontraba en casa, me asomaba por la ventana en algunas ocasiones y veía a la gente paseando con maletas. Y decía, ¿qué está haciendo esta gente? ¿Por qué se da vuelta la manzana con unas maletas vacías? Ni siquiera va de viaje. Bueno, son supersticiones. Le dicen, ¿usted quiere viajar este año? Dese una vuelta con esa maleta y entonces va a poder viajar mucho. El mundo en estas fiestas esboza una sonrisa, pero que dura solamente ese momento. Es una esperanza como de que le decimos de mecha corta. No dura mucho esa sonrisa, porque pueden haber abrazos, pueden haber disculpas, perdón por todo este año, el próximo año va a ser mejor, pero el lunes ya estamos teniendo los problemas. Entonces, tiene un poco que ver con el informativo, cuando le dijimos renovación superflua, como que la gente quiere realmente hacer cambios. Entremezclado con todas estas tradiciones y supersticiones, pero no avanzan, no logran los objetivos. Está como todo disfrazado de alguna manera para que la persona tenga una falsa esperanza. Y en el mundo, a pesar de todo esto, podemos encontrar la verdad, a pesar de todas estas problemáticas. Me acuerdo, les comenté en algún momento, un joven me decía que encontró las fiestas santas de Dios en esta iglesia porque dijo, Navidad no es de Dios, Halloween no es de Dios, no son fiestas de Dios. Y escribió en internet, fiestas santas de Dios. Y encontró la Iglesia de Dios unida, por descartes, por contraste, podríamos decir también. El mundo vive este disfraz. Por ejemplo, aquí tengo una noticia del pasado jueves en Roma, Italia. No sé si ustedes lo escucharon, en el auditorio Parco de la Música, en el concierto Disney, en concierto de Frozen. Al terminar el show, el director de la orquesta dirigió las siguientes palabras al público. Santa Claus no existe. Sorpresa fue para todos los presentes, quienes lo abuchearon y murmuraron en sus asientos. Lo que dijo el director de orquesta está totalmente fuera de lugar y es el gesto arbitrario de una persona.
Como organización trabajamos para que el espectáculo fuera del agrado de todas las familias, agregó la empresa Dimensione Eventi. El día de ayer, hablando del viernes, en la página oficial de la empresa se publicó el despido del director por no mantener la magia navideña y despertar un sentimiento negativo en los presentes, quienes en su mayoría eran menores de edad ilusionados con la temporada festiva. Esto fue esta semana. Desconozco las intenciones del director y estamos de acuerdo que tal vez no fue la mejor manera hacerlo así. Sin embargo, es lo que sucede en un mundo como hoy cuando se intenta quizás decir la verdad o parte de la verdad, en un mundo que ya está absorbido por todo esto. Está todo girado de cabeza, como ese sermón que tuvimos de la pirámide, cuando la dimos vuelta, se aplica de igual manera, está todo torcido. Mucha gente, de todas maneras, anda buscando la verdad. ¿Dónde hay algo de verdad? Y estamos claros que no podemos santificar algo que nunca ha sido santo, como la Navidad, que dicen que hay que recuperar a Jesucristo, cuando Jesucristo nunca estuvo ahí. Esto de Papá Noel, Viejito Pascuero o Santa Claus no es ningún santo. No es santo, Santa Claus. ¿Cómo vamos a hacerlo santo? No podemos convertir algo malo en algo bueno. No podemos disfrazarlo. Como dicen, si al puerquito lo disfrazamos y lo maquillamos, va a seguir siendo un puerco. No podemos cambiarlo. Y en esta búsqueda que hablamos de la gente que busca la verdad, se han ido tergiversando en el camino muchas veces, aún con la misma Biblia. Quizás hace aproximadamente un año atrás, andaba en Puebla con una persona, visitando unas personas israelitas del séptimo día. ¿Quiénes guardan el sábado? ¿Quiénes guardan parte de las fiestas santas? Y estaba esta familia tan angustiada porque en su iglesia ya estaba impuesto la idea de que la Biblia ya no servía. La Biblia que tenemos aquí era muy básica. Entonces habían otros libros que eran mucho más caros. Esos sí eran entonces el libro que había que estudiarse. Pero la Biblia en sí ya no era algo importante. Entonces estas personas estaban muy tristes porque no podían comprar esos libros. Y entonces se tergiversa cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos de su palabra y ya se eleva el ego y empiezan a decir, yo tengo la verdad porque yo tengo dinero y yo compro los libros caros. Esos son los que valen. Y por todas partes hay confusión. En todas partes se puede ensuciar la Biblia, se puede tomar la Biblia. En Primera de Juan 5:7 hay un versículo apócrifo que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un versículo que no existe en nuestras Biblias o en los originales de nuestras Biblias. Es un versículo, el único versículo por completo que se añadió a nuestras Escrituras. La Escritura puede o está algunas veces manipulada en su menor grado, pero sí hay manera de tergiversarla e incluso tomar ese versículo para decir Dios es una Trinidad. Y nosotros, teniendo un conocimiento sólido de lo que es el Evangelio y del reino de Dios, a usted le preguntan, ¿qué es el Evangelio? ¿Sería capaz de responder esa pregunta? Nosotros debemos ser capaces de responder, de saber qué es el Evangelio, y debemos ser luces en medio de tanta confusión. Y algunas veces, entre medio de tanta confusión, estoy casi seguro que han sentido como yo que algunas veces desearían imagínense el mundo que dijera, no vamos a celebrar Navidad ni Año Nuevo, empecemos a prepararnos para Pascua. Y en estos días no sucediera nada. ¿Cuánto a uno le gustaría que en la época de panes y levadura toda la gente hiciera su pancito sin levadura? Eso es un sueño que podríamos llegar a pensar o a tener, de que la gente estuviera enfocada en las instrucciones de Dios y no en tradiciones y religiones paganas.
Eso fue algo que sintió Pablo en un momento, en uno de sus viajes, de querer ser luz, de querer explicar lo que es el Evangelio. Y podríamos comentar de que Pablo, en un momento que nunca estaba desocupado, en un momento dice la Escritura que iba a estar esperando a Timoteo y a Silas en Atenas. Entonces se quedó esperándolo en ese lugar. Y se fue a dar una vuelta, a ver qué había en Atenas, Grecia. Y quedó muy sorprendido de lo que él vio. Muy sorprendido. La historia de Pablo, lo que vamos a ver el día de hoy, es muy similar a lo que nosotros podríamos llegar a sentir cada año cuando sucede toda esta algarabía, esta confusión que hay en el ambiente. Y entre lo que se cree erróneamente y lo que la gente debería llegar a creer en algún punto en el futuro. Debería entender lo que es el Evangelio, debería creer en el verdadero Cristo, porque también hay Cristo con minúscula, que es una figura abstracta o un pedazo de algún material, eso no es Jesucristo, que es la imagen del Dios Padre. Deberían entender el sacrificio, la resurrección y el plan de salvación que Él dejó establecido. El título de este mensaje es Al Dios conocido, al Dios conocido. ¿Cuál es el libro favorito de la Biblia, de usted? ¿Cuál es su libro favorito? De los 66 libros que está compuesto en las Sagradas Escrituras. Puede ser quizás Salmos, Proverbios, Eclesiastés, quizás Job, Éxodo. La historia como que algunas veces no es muy interesante, algunas veces para las personas. Quizás Apocalipsis puede ser el favorito. ¿Qué me dicen del libro de los Hechos de los Apóstoles? Espero que después del mensaje de hoy comencemos a sentirnos un poco más interesados por este libro en particular. Y vamos a ver las razones. En la actualidad, la Iglesia de Dios Unida trabaja, tiene una misión. Hoy, en este momento, tiene una misión. Y que es muy sólida y muy clara, así como también una visión. Misión y visión. La misión y la visión no son más que nada extractos de la misma Escritura, de la misma iglesia primitiva, de la historia que se registra en el libro de los Hechos, entre los Evangelios y durante los Hechos. Cuando terminan los Evangelios, la vida de Jesucristo, y empieza la vida de la historia de la iglesia primitiva, que fueron las instrucciones que Cristo le encomendó a los apóstoles. El escudo que ustedes ven acá de la Iglesia de Dios Unida divide en dos la misión: preparar un pueblo y predicar el Evangelio. La misión es lo que se está haciendo hoy, ahora, en el presente. Y lo hacemos por medio de servicios de sábado, campamentos de jóvenes, fiestas de tabernáculos, estudios bíblicos, informativos, etcétera, etcétera, para la membresía, para preparar al pueblo. Y predicar el Evangelio lo tenemos por medio de las buenas noticias, los folletos, Beyond Today, el Internet. Estamos predicando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Prediquemos el Evangelio. Hay que definir y entender lo que es el Evangelio para eso. La iglesia tiene esa misión dividida en dos y utiliza esos recursos para llevar a cabo la misión. Y la visión. ¿Cuál es la visión? La visión es lo que queremos llegar a ser en el futuro. ¿Qué queremos llegar a ser en el futuro? Hebreos 2:10 es una escritura clave para entender cuál es la visión que tenemos nosotros. Y no solamente nosotros, sino que es el deseo de Dios de llevar muchos hijos a la gloria. Segunda de Pedro 3:9, otro
versículo que complementa la visión de la iglesia, que todos procedan y se arrepientan. Son complementos. Eso queremos llegar a ser hijos de Dios, glorificados en la venida de Jesucristo. Eso es lo que predicó Jesucristo cuando Juan el Bautista ya fue encarcelado. Ahí comenzó entonces su ministerio y la predicación del Evangelio. ¿Por qué hablamos de todo esto? En el libro de los Hechos podemos encontrar en todo momento el esfuerzo de la iglesia primitiva por preparar un pueblo con las iglesias y por predicar un evangelio. Lo podemos ver en todos los pasajes. Es uno de los principales temas y está muy relacionado con nosotros el día de hoy. Podemos nosotros tal vez empezar a pensar cómo lo hizo el rey David, el rey Salomón, qué pasó en Crónicas, pero esa historia monárquica, teocéntrica, es muy distinto compararlo a que si uno lo compara, ¿cómo fue Pablo? ¿Cómo lo hizo Pablo en los viajes? ¿Cómo, por medio de qué, o cómo él tuvo el discernimiento para nombrar a las personas que ayudaban en la iglesia? ¿Cómo se trabajó en la iglesia hace 2000 años atrás? Entonces tiene mucho que ver con nosotros el cómo la iglesia se movió. Hoy día los estudiantes de la universidad o de la escuela, el profesor les dice, investígueme sobre tal tema. El joven, la persona, llega a casa, ¿qué es lo que hace? Internet. Pasa horas en Internet, buscando información. Puede haber mucha información, mucha de ella puede ser quizás media falsa. Se dice que el 90% de lo que se encuentra en Internet es de dudosa reputación. Tal vez más. Pero antiguamente no era así. Antiguamente no había Internet. El trabajo era mucho más difícil y delicado. Las fuentes, si uno quisiera hacer una investigación en aquellos años, era mucho más difícil. Y las fuentes, ¿quiénes eran? Las personas. Yo vi tal cosa, yo también lo vi, y tenemos 10 personas que vieron tal cosa. Jesucristo dice que se presentó después de habiendo resucitado a 500 personas, testigos oculares, que lo vieron resucitado. Entonces, esa del testigo o del testimonio de la persona era algo muy importante. Y tomaba mucho tiempo realizar. ¿Por qué? Porque había que viajar, no había teléfono. Había que viajar, había que hablar con la gente, había que reunirse, había que escribir. Tomaba mucho tiempo realizar estos registros de una manera objetiva y verdadera, como un buen periodista, Pero el libro de los Hechos no fue escrito por un periodista, fue escrito por un prolijo, aplicado y responsable médico llamado Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas 1:1. Si me acompañan, por favor. Lucas capítulo 1, versículo 1. Generalmente son las dedicaciones o los saludos que se entregan al comienzo de los libros, las cartas, o en este caso el Evangelio de Lucas. Lucas 1:1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. A Teófilo. Lucas escribió el Evangelio de Lucas a Teófilo. Esta salutación o dedicatoria o prólogo se complementa con Hechos 1. Vamos a Hechos 1. Vamos a hablar del libro de los Hechos y el trasfondo para llegar a la historia que queremos leer el día de hoy. Hechos 1:1.
En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Estamos hablando del Evangelio de Lucas. Pero este es otro libro. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Exactamente después de esos 40 días, le sumamos esos 10 días y viene Pentecostés. Y comienza entonces la recepción del Espíritu Santo hacia la iglesia. Ya Cristo iba a trabajar como cabeza de la iglesia por medio de la iglesia. Ya no estaba Él ahí. Hizo todo un trabajo para ahora trabajar con la iglesia, con el Espíritu Santo en ellos. Este prólogo dividido en dos nos ayuda a comprender el fino trabajo que hizo Lucas, el médico amado, como dice Colosenses 4:14. Lucas para Teófilo, quien entendemos, Teófilo, fue tal vez un buen benefactor de la iglesia, probablemente apoyó en los viajes, tal vez era un miembro muy activo de la iglesia, porque dice que él había sido instruido en estas cosas, y Lucas le dirige entonces el Evangelio por petición de Teófilo, o se lo dedica a esta persona, una persona de la iglesia primitiva. Hablemos del libro de los Hechos un momento. ¿Dónde nos ubicamos en tiempo y espacio? 31 al 64 después de Cristo. 31 al 64. Aproximadamente esa es donde se desarrollan todos los hechos. Hay hechos en el libro de los Hechos, hay mucha historia y hay temas particulares. Por ejemplo, el tema del Espíritu Santo, el tema del Evangelio, el tema de la predicación. Son temas que vemos en el libro de los Hechos. En Hechos 1:8, ya estábamos ahí, hablando del tema del Espíritu Santo, uno de los factores importantísimos del libro de los Hechos. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Juan 14:17 habla de esa promesa que la iglesia iba a recibir, cuando dice Jesucristo: pero vosotros le conoceréis, porque mora con vosotros. No estaba en ellos todavía, por eso dice: y estará en vosotros, hablando del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo iba a estar en ellos. Además de esto del Espíritu Santo, se nombran 3 locaciones geográficas: Jerusalén, Judea y Samaria. Jerusalén como centro, como la ciudad principal, Judea a los alrededores y Samaria más al norte. Es decir, de manera creciente va a decir que va a llegar: o me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Y luego dice: hasta el fin del mundo. Un cuarto y quizás más simbólico tema, pero no por eso menos real, porque si lo comparamos con Mateo 24:14, que dice: el Evangelio del reino de Dios será predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Tiene que ser predicado a todo el mundo. Por eso dice hasta el fin del mundo. Tiene mucho que ver con esa frase de la predicación del Evangelio. En cuanto a la infraestructura donde se desarrolló, ya hablamos de Jerusalén, Judea y Samaria, pero si nos extendemos ahora en el Imperio Romano, que fue famoso por muchas cosas, una de las cosas por las cuales fue muy famoso fue su vialidad. La vialidad, los caminos que se hicieron. Todos los caminos se construyeron principalmente para mover a las legiones, a los militares.
a la fuerza, para llegar rápido a los lugares. Después lo usaron los civiles, las personas comunes y corrientes, y también los apóstoles anduvieron por esos caminos. Hablando de la infraestructura o de la parte más como imperio romano del libro de los Hechos. Estamos hablando del primer siglo de hace 2000, primer siglo después de Cristo, donde también, si ustedes han escuchado hablar de la Pax Romana o paz imperial. ¿Qué es lo que es esto? El Imperio Romano por fin puso paz o impuso su paz por 200 años en el Imperio Romano. Entonces ya no estaban teniendo grandes conflictos con otros imperios afuera. Ya estaba establecido una manera pacífica de vivir. Cada uno tenía su lugar. Habían problemas limítrofes y algunas cosas más detalladas, pero el Imperio Romano y toda su fuerza ya estaba dominada, ya estaba controlado por las legiones, por los caminos y también por la manera en cómo el Imperio Romano absorbió las otras culturas. Esto es tremendamente importante para entender que el Imperio Romano, cuando iba a conquistar un pueblo, les decía, ¿ustedes adoran el microondas? Bueno, no el microondas, no existía el microondas. ¿Ustedes adoran un árbol? Sí, es nuestro Dios. Ok, quédense con el árbol. Pero ahora son parte del imperio. Y llegaban los romanos ahí y empezaban a adoptar las costumbres. Por eso Roma tenía tantos santos, tanta santería, tanta religiosidad también podríamos decir, porque adoptaba la cultura, tradiciones y religiones de los pueblos. Por eso en Hechos 19, cuando han escuchado, han leído esa parte cuando dice Diana de los Efesios, cuán importante era Diana de los Efesios. Ese no es un dios romano, viene de la cultura de la clásica de Grecia, muchos años atrás, que se fue adoptando y se mantuvo, porque ellos absorbían la cultura y las tradiciones y los dioses. La misma Diana que vemos en México con el arco, esa es la Diana de los Efesios. Es exactamente el mismo dios. No sé si ustedes lo sabían. Es un dios pagano y que Roma lo adoptó y ha cambiado sus figuras, pero esa entonces es la misma diosa de Grecia, de toda esta helenización que se vive en Roma, de todos los dioses que ellos fueron adoptando. Otro aspecto importante del libro de los Hechos, que nos puede ayudar a entender muchos eventos, es que se hablan de 3 locaciones geográficas, aparte de la extensión del Evangelio que vimos Jerusalén, Judea y Samaria. Más en su extensión vemos 3 puntos. Todas sus Biblias tienen mapas. Después pueden compararlo o verlos ahí al final de sus Biblias. Casi todas las Biblias tienen un mapa del Imperio Romano. Tenemos a Jerusalén como centro espiritual. Jerusalén el centro, el ombligo del mundo donde está el centro de conflicto, incluso hasta el día de hoy. Es un centro espiritual en aquella época, donde está todo el tema de Jesucristo, donde se organiza la iglesia, donde comienza la iglesia. El verdadero cristianismo comienza en Jerusalén. El concilio de Jerusalén en Hechos 15, con el tema de la circuncisión y todo eso. El centro espiritual. Tenemos a Atenas, que está allá en la zona de Grecia, más al occidente, como centro cultural. Y tenemos más al occidente, en Italia, la bota de Italia, Roma. Centro político. Tenemos 3 puntos. Alrededor de estos 3 puntos, Pablo hace sus viajes, los apóstoles viajan, naufragan, etcétera, etcétera. Pablo funda la iglesia ahí en Antioquía, muy importante, al norte de Israel. Luego visita Antioquía, luego Corinto, ahí en Grecia, muy cerquita de Atenas, luego Éfeso, y luego Roma. Él marcó esas 3 líneas horizontales y estos 3 puntos geográficos de Jerusalén, Atenas y Roma encierran todo esto en el mapa. Todo un movimiento se hizo alrededor de estos puntos, o son lo que contiene todo
el movimiento de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio en el libro de los Hechos. En todos los viajes de Pablo, ustedes verán que algunas veces Pablo llega a un lugar y va a una sinagoga judía. Y uno dice, oye, pero ¿cómo hay una sinagoga si los judíos cómo están tan lejos? Recuerden que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, al norte. Entonces, esos son los judíos de la diáspora, que quedaron ahí con sus culturas y tradiciones y tenían sinagogas. Y Pablo entonces cuando llega va primeramente a la sinagoga, a los judíos, luego a los gentiles. Estas, podríamos decirle, vacaciones de Pablo en Atenas, vamos a hablar ahora el capítulo 17 del libro de los Hechos, cuando Pablo se queda esperando a Timoteo y a Silas, y le podemos decir como si estuviera de vacaciones, porque dice que salió a dar una vuelta, a conocer cómo eran estos amigos atenienses. Pablo tenía un trabajo muy duro, una misión muy clara, como hoy, una visión muy clara, como hoy, y podemos ver lo que había sufrido Pablo. Venía escapándose de una trifulca que hubo en Tesalónica, si ustedes ven un poco más atrás del Hecho 17, venía escapándose de problemas, pero ahora él se encuentra en Atenas. Atenas, recuerden que es el centro cultural. Tenemos los 3 puntos: Jerusalén, espiritual; Atenas, cultura; y Roma, político. Y Pablo se encuentra aquí, muy cerquita de los Corintios. Después él funda la iglesia en Corinto. Pero ahí se queda entonces en Atenas y va a dar una vuelta. Y esta vuelta no fue muy agradable para él. Y vamos a ver qué tiene que ver esta vuelta con nosotros. Aparte de todo el libro de los Hechos, lo que significa para nosotros, lo que este punto importante vamos a relatar el día de hoy. Pablo pudo ver el máximo esplendor del paganismo y de la idolatría que había en el pueblo ateniense. Si bien es cierto, el imperio de Grecia no estaba en su máximo esplendor porque era el imperio romano, quedó el vestigio de haber sido un gran imperio y tenía entonces la influencia cultural o la parte del helenismo como centro en Atenas. Por eso decimos que es el centro cultural. Y el Evangelio, en el libro de los Hechos, se comienza a predicar no solamente a los judíos, a los gentiles, a los que creían en cualquier Dios. Empiezan a escuchar otras cosas. Recuerden, el Imperio Romano tenía una infraestructura donde el Evangelio pudo moverse, pudo ser predicado. Pablo tenía su tarjeta verde, ¿no? Y con eso se defendió y predicó el Evangelio. Era un imperio que podía hacerlo. Tenía su visa. Entonces, por eso es importante el trasfondo del libro de los Hechos, de cómo se movió el Evangelio, o cómo se juntaron los factores que Dios, en su infinita inteligencia, convergió para que el Evangelio fuese predicado con el poder del Espíritu Santo, por medio de los apóstoles. En Hechos 17, vayamos a Hechos 17 de una vez. Ojalá me viera mi profesor de historia, tanta historia que estoy hablando hoy día. Hechos 17, versículo 16. Empieza entonces el relato. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Si nosotros nos ponemos hoy día en los pies de Pablo, aunque sea muy difícil de hacer, nadie ha sido azotado y todos los naufragios que tuvo y todos los problemas que él sufrió, como para llegar a sentir lo que él sentía ahí en ese momento, pero él tenía un celo de decir, ¿por qué esta gente tiene tantos ídolos? Para Pablo era muy claro qué es lo que era el Evangelio. Y se fue a dar una vuelta y vio toda esta basura en las calles. Y ya les voy a comentar un poco más para que hagamos un poco, nos sintamos un poco más en ese contexto. Y el 17 dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos
y piadosos. ¿A dónde fue? A una sinagoga. Entre medio de todo esto había una sinagoga. Y se fue a hablar con los judíos y piadosos en la sinagoga. Y en la plaza, cada día con los que concurrían. Entonces primero va a la sinagoga y luego va a la plaza. La plaza no era una plaza donde hay un par de juegos para niños, como hoy. La plaza en aquel entonces, que la palabra correcta es ágora, A-G-O-R-A, significaba algo como un centro comercial, un Walmart de hoy, donde todos iban a reunirse ahí a comprar, un mercado muy grande, como si fuese un tianguis, como si fuese la central de abasto, pero un lugar específico. Hace unas semanas atrás que estuve con mi madre, fuimos al lugar de Coyoacán, donde hay unas plazas muy bonitas. El domingo, sobre todo, es muy cultural. Entonces uno camina por esa plaza y había niños, habían familias, había gente bailando, cantando, tomando café, comiéndose una crepa, un helado, conversando, cantando rap, de todo. Había de todo condensado en esa plaza. Para mí es algo como esto, lo que tal vez era la plaza en aquel momento, los artesanos y todo lo que había en ese lugar de Coyoacán. Me imagino que podría haber sido algo así. Y entonces Pablo discutía en la plaza con todas las personas que estaban ahí reunidas. Mientras se tomaban un cafecito, ahí entonces llegaba Pablo diciendo quizás cuántas religiones o dioses habían ahí. No hay un número exacto. Y mantengan en mente que la cultura griega en este momento era lo máximo. O sea, toda la persona que sabía de cultura griega era, pero la crème de la crème. Era la persona más culta, inteligente, si sabía más cultura griega. Todos querían ser griegos. Por eso la helenización fue tan fuerte y tan desbordantemente trascendental. Incluso toda la cultura occidental, todo viene de ahí. Todos nosotros, los occidentales, venimos de este lugar, de Grecia hacia afuera. Versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Eso nunca lo habían escuchado. Y aquí tenemos a personas filósofas de la época, los epicúreos y los estoicos, quienes creían en las sensaciones, en otro tipo de búsqueda de la verdad. Ya lo hemos hablado en otra oportunidad. Y la palabra, cuando dicen, ¿qué querrá decir este palabrero? En la Reina Valera lo traduce de manera bastante bien porque lo muestra como de manera despectiva, un palabrero, un parlanchino, un charlatán. Pero la palabra correcta, o que si nos vamos a la parte más de la palabra utilizada, significa algo como un recolector de semillas, un recolector de migajas, como que este pobre hombre, que ni sabían que había sido entrenado a los pies de Gamaliel, este pobre hombre como que va recogiendo migajas y viene ahora a decirnos estas cosas. Eso es lo que ellos están diciéndole a Pablo. Porque él hablaba de cosas nuevas también. Entonces ellos pensaron, este tipo está hablando una ensalada de cosas y cosas nuevas también. Por eso lo trajeron entonces como lo vemos un poco más adelante, llega al Areópago. Primero recuerden, llegó a la sinagoga, se fue a la plaza, discutió con esta gente, entonces le dijeron, vámonos al Areópago, a ver, ¿dónde podemos conversar más tranquilos? Y ahí vamos a escucharte, a ver qué tienes que decirnos. Aquí hacemos un paréntesis. 500 años antes, en este lugar, dice la historia, los historiadores de Grecia, que hubo una peste muy fuerte en la ciudad. Entonces, el Areópago era el lugar más importante donde se reunía toda la élite, de todos los filósofos, toda la gente importante se reunía ahí, y hay toda una historia bien pagana de como el templo de Marte y otras cosas ahí relacionadas. Lo importante es que fueron
se les ocurrió ir a este monte, al Areópago, una parte muy alta que se puede ver por la arqueología, y dijeron, vamos a soltar ovejas, blancas y negras, que corran por la ciudad. Donde la oveja se detenga, la van a sacrificar y el altar que esté inmediatamente cerca de la ovejita se lo van a dedicar a ese Dios. En otras palabras, hagamos sacrificio a todos los dioses que podamos tener aquí, porque ahí tenían la cantidad de dioses muy grande. Me recuerda un buen amigo que me decía, si me bautizo en todas las iglesias cristianas, como que quizás alguna me va a servir, ¿no? Como que por si acaso. Entonces aquí como el mismo sentimiento. Y donde la ovejita se parara y no hubiera un altar, la van a sacrificar y le van a levantar un altar y le van a poner al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Un Dios que ellos no conocían, porque no había altar cerca de ahí. Esa es la historia un poco que se destila en los historiadores de aquellos años. Imagínense ustedes cuántas estatuas de dioses había en la ciudad. Se dice que Puebla tiene 365 iglesias. Es un mito. Son como 72, 73. Pero es un atractivo turístico de la cantidad de iglesias que hay en Puebla, Cholula. La cantidad de estatuas de dioses en este lugar no eran 365, ni 1000, ni 5000, eran 20.000. Se decía que era más fácil encontrar un dios que un ser humano, de tantas estatuas y monumentos que tenían. Por eso cuando Pablo sale ve tanta cosa, tanta idolatría. Sigamos en el versículo 22, volvamos a la historia. Entonces Pablo, puesto en pie ya aquí en el Areópago, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Empieza hablándole de lo que ellos son. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, fíjese esta parte, es a quien yo os anuncio. El Imperio Romano tenía esta estatua del Dios no conocido en varias partes. Aquí hay una imagen de uno de estos templos similares que se pueden encontrar. No era uno, eran muchos. Este fue encontrado en Roma en 1829, está en el Museo Palatino, en Italia, y nos da la idea de cómo era un tipo de templo, al Dios no conocido, donde está la inscripción, al Dios no conocido. Lo pueden ver después, más adelante, si la gente en internet, creo que lo pueden ver ahí bien. Entonces Pablo vio este monumento, y en el fondo le dice, ¿cómo les voy a mostrar a ustedes este Dios que ustedes adoran, incluso ni lo conocen ni le tienen un templo? Y vamos a dividir en tres, lo que queda de tiempo, vamos a dividir en tres el próximo mensaje de Pablo, que comienza en el versículo 24. El punto número 1 del sermón de Pablo a los atenienses en el Areópago es: Dios es un Dios creador. Ese es el punto número 1. Dios es un Dios creador. El versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Hasta ahí el primer punto. Dios es un Dios creador. Pablo les presenta de entrada un Dios muy distinto a todos los que ellos adoraban y creían como una divinidad. Les dice que ni siquiera es necesario un templo entre medio de 20.000 estatuas. Eso no es necesario, les dice. Ya es un cambio muy grande para los atenienses. Las divinidades de aquel entonces eran básicamente figuras humanas, con características humanas. Por eso el templo al Dios no conocido es un bloque. No podían dibujarlo o hacer una escultura de él. Y los dioses que sí tenían
muy reconocibles, eran básicamente figuras humanas, muy terrenales y muy controversiales. Para verlas más cercanas a ellos, le construían monumentos y altares. El Dios que Pablo le está presentando entonces aquí a los atenienses era un Dios que no necesitaba una escultura. Versículo 29, vámonos un poquitito más adelante, donde refuerza este mismo punto. La segunda parte del versículo 29. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. El otro día salí y vi una sombra y era una mujer, entonces le hace un culto a eso. Me imaginé tal cosa y nos vamos arrodillando a esa imaginación. Pablo le dice que eso no es correcto. No es necesario. Les leo, no vayan allá por tiempo, Daniel 5:23. Al final del versículo 23, a Balsasar le dice: además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Daniel, hablándole aquí a Balsasar de cómo él no estaba honrando a Dios con todo lo que él estaba haciendo con esta idolatría. Esto no era algo nuevo para los verdaderos cristianos de la época. Nosotros a los cristianos, en la Escritura, nunca los vemos con un crucifijo en mano, arrodillándose frente a una estatua o frente a un muerto. Eso no lo vemos. Lo vimos hace poquito, cuando incluso se le querían arrodillar frente a los ángeles. No era permitido, no es permitido, porque la honra es a Dios. Y porque va en contra del segundo mandamiento. Los 10 mandamientos contemplan el segundo mandamiento. No te harás escultura, no te arrodillarás a ella. Hay gente que dice, no, es que las veneramos. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Punto número 2. Dios es dador de vida. Él es dador de vida. Versículo 25, la segunda parte. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es dador de vida. ¿Cómo se reproducían los dioses aquí que ellos creían? Tenían relaciones extramaritales, se metían con las hijas, con las tías, con las nueras, con la suegra. Así se reproducían esos dioses. Tienen historias perversas de engaños, que eran como una especie de semidioses. Era como encender una buena telenovela del día de hoy. Todos los enredos que los dioses tenían. Léanse una historia de dioses de la época de Grecia o de la helenización. Es una telenovela. Zeus, Minerva, todos estos dioses eran dioses humanos, figuras humanas. Y que no le importaba a los seres humanos. Ellos tenían sus propias vidas. Ellos solamente manejaban algunos efectos climáticos, pero no le importaban el ser humano. No le interesaba un ser humano. No querían relacionarse con los seres humanos. Nuevamente el contraste que vemos aquí de este Dios desconocido de los atenienses con los dioses griegos. Todos respiramos gracias a Dios. Todos amanecemos gracias a Dios. Todos nacimos gracias a Dios. Y ese aliento de vida que nos dio, ese nefesh que nos dio al comienzo, al nacer. Todo subsiste gracias a Él. Fuimos creados a su imagen y semejanza. No hay algo más grandioso que eso. Aquí Pablo lo pone como punto importante. Y punto número 3. Dios es el Dios de todos. Dios es el Dios de todos. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho,
porque linaje suyo somos. Imagínense la manera de hablar de Pablo, que incluso le citaba a sus propios poetas. A los propios poetas de los estoicos y epicúreos les decía, sus poetas hablan de que somos linaje de dioses. Y claro que lo somos, y somos hechos a imagen y semejanza. Más allá de la promesa física hecha a Abraham, cuando miró al cielo y las estrellas, te daré, así será tu herencia. Más que la descendencia física, aquí entonces el punto es que Dios es el Dios de todos y está desarrollando una familia, pero no está dividiendo esto por raza, por color o por lengua. Todos los imperios han tenido su momento en la historia universal. Egipto tuvo su momento. ¿Dónde está Egipto con esos 38 millones de personas, con tantos problemas internos? ¿Dónde está el imperio de los faraones? Ya tuvo su momento. ¿Dónde está Portugal? Por eso en Brasil se dice que hablan portugués, colonizado por Portugal. ¿Dónde está España? Nosotros mismos. Toda la influencia de España en América Latina. Hablamos de Inglaterra, de Estados Unidos. Todo momento acontece a los imperios, pero Dios es Dios de todos los hombres, de todos los colores, de todas las razas y las lenguas. Él creó las razas, Él creó las lenguas. Con Nimrod, en la Torre de Babel. Él confundió las lenguas para que no se juntaran y fueran en contra de Dios, o que no se hicieran más mal de lo que ya tenían en sus mentes. En la época de los Hechos, y también por extensión el día de hoy, Dios es un Dios de judíos y gentiles, de hombres y mujeres, de griegos, de galileos, de la gente de Egipto. Era Dios de todos y es Dios de todos. Si ustedes quisieran leer más de este tema, está Romanos 9, 10 y 11, hablando de los gentiles y de los judíos. Esta diferencia que había y que era tan marcada incluso hasta el día de hoy. Si nosotros fuéramos atenienses y estuviéramos viviendo en este lugar, me imagino que sería como, vamos a elegir un Pokémon de todos los dioses que tenían. A ver, me gusta este porque este está bonito, este me protege, este me va a dar comida. Entonces vamos eligiendo esta especie de divinidad en estas estatuas. Tendríamos 20.000 para elegir. Qué entretenido, ¿no? Colores, figuras y formas. Y mientras más tengamos, más religiosos quizás se puede la persona pensar a llegar a ser que es. ¿Cuán diferente es el Dios que Pablo les dice, este es el Dios que ustedes no conocen? Un Dios creador, un Dios que da vida. Él es el dador de la vida. El ser humano no ha podido ni siquiera mantener la vida. La gente se muere igual. Michael Jackson se murió igual. ¿Y cuánta cosa hizo para mantenerse? Dios creador, dador de vida y Dios de todos. Y lo más interesante que Pablo le dice, lo pueden alcanzar. Lo pueden alcanzar. Toda la gente que está celebrando Navidad, Año Nuevo, ellos tienen esa visión. Y pueden alcanzar a Dios si se alejan de todo eso. Pero si los tienen ahí, va a ser como una de esas 20.000 estatuas. No, yo me quedo con mi arbolito, yo me quedo con mi Dios, con mi cruz, con mis reyes que me dan regalos. Podía ser alcanzable, podía llegar a conocerse y estaba muy cerca de ellos. Versículo 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Con todo lo anteriormente expuesto, ahora yo les hago la siguiente pregunta. ¿Conoce usted al Dios que Pablo predicó en el Areópago? ¿Lo conoce usted? Aquel Dios que predicó Pablo 2000 años atrás, en este centro cultural de todo el Imperio Romano, ¿lo conoce usted? Espero que sí.
Espero que lo conozcamos. Segunda pregunta. ¿Tiene usted un templo dedicado a ese Dios que conoce? ¿Tiene un templo? Espero que sí. 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El tema principal, uno de los temas principales del libro de los Hechos es el Espíritu Santo, y que ahora nosotros somos templos vivientes de la presencia de Dios en nosotros, cuando Él deposita su Espíritu Santo, como la mina que tenemos que desarrollar en el tiempo. Ahí tenemos el templo. No se hace con figuras o imágenes con nuestras manos, por muy bonitas que sean, ni de oro ni de plata. A públicos diferentes en el libro de los Hechos y en la predicación del Evangelio, ya sea incrédulos o a la misma iglesia aquí en Corinto. Aquí le está hablando Pablo a la iglesia en Corinto. Pablo les da el mismo mensaje, las mismas instrucciones, pero de manera diferente. Ustedes pueden hacer la comparación a los atenienses y aquí con respecto al templo. Ellos ya no hacían figuras, pero se estaban olvidando que ellos eran el templo. No podemos honrar a Dios con nuestra imaginación y nuestras figuras que podemos hacer. No podemos enfrascarlo en un pedazo, sino más bien debemos ser testimonio. Nuestras vidas deben ser testimonio de su presencia en nosotros y honrarlo en cuerpo y en espíritu. En cuerpo y en espíritu. No como los filósofos que decían que a través del cuerpo se puede encontrar entonces la verdad, entonces vivamos todas las sensaciones para llegar a la verdad. Es cuerpo y espíritu. Somos un templo viviente que debe estar dedicado al Dios conocido. Por eso es el título del mensaje, al Dios conocido. Usted y yo somos un templo que está dedicado al Dios conocido día a día. Ya como conclusión, estudiamos hoy día, en esta época en particular del año, un evento del libro de los Hechos y vimos el trasfondo del libro de los Hechos, que nos puede ayudar a entender otras cosas del libro de los Hechos, no solamente aquí Pablo en Atenas. Hay muchos otros relatos muy interesantes. Vimos lo dificultoso que fue para Lucas, un médico que se puso a trabajar como periodista, que registró el libro de los Hechos. A Lucas lo vemos en el segundo viaje de Pablo recién. No aparece mucho ahí, lo vemos recién en el segundo viaje de Pablo. Los temas del libro de los Hechos son maravillosos y si tomamos en cuenta lo que vimos hoy día, podemos llegar a entender aún más de cómo se movió el Evangelio del reino de Dios en el primer siglo y cómo podemos hoy día tal vez hacerlo. Es una referencia muy importante para nosotros. Para concluir, ¿qué pasó con el discurso de Pablo? ¿Qué pasó con los atenienses? Lo agarraron a piedras, lo mataron, creyeron todos. Versículo 30 de Hechos 17. Pablo finaliza con un broche de oro. Les habla de la misericordia de Dios y de una instrucción muy importante, como nos habla en 2 de Pedro 3:9, un versículo que soporta la visión de la iglesia. Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto, ¿nos recuerda algo esa palabra? Pascua. Los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Hechos 2:38. El arrepentimiento es necesario
para llegar a conocer a Dios. ¿Y de qué me voy a arrepentir? De haber transgredido la santa y justa buena ley de Dios, los 10 mandamientos. 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, pero cuando oyeron, bueno, hasta ahí. Entonces, aquí Pablo habla de que podían llegar, tenían que arrepentirse de toda esta idolatría. Porque Dios, si ellos se llegan a convertir o no, igual los va a juzgar. Va a llegar un día en que los va a juzgar a todos, a todo linaje que Dios ha creado lo va a juzgar. Estamos hablando de la última fiesta del plan de salvación de Dios. El juicio del gran trono blanco. Los va a juzgar con justicia, no inmerecidamente, con justicia. Y lo paradójico es que está hablando en un lugar donde se aplicaba la justicia humana. Y Pablo cierra este mensaje en ese lugar, hablándole entonces de Jesucristo, que Dios lo levantó de los muertos. ¿Qué pasó aquí? 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Palabrero, parlanchín, charlatán le dijeron. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. A pesar de que Pablo habló con denuedo, algo muy sencillo, pero muy revolucionario para los atenienses, Dios no abrió las mentes de este pueblo en Atenas. De hecho, no vemos más a Dionisio ni a Dámaris, no vemos iglesia en este lugar. No sabemos qué pasó ahí. No tenemos más rastros, al menos en la Biblia. Pero sí la lección de Pablo queda hoy día. Esa lección que le entregó a los atenienses. Cuando Pablo se va a pasear y no tenía mucho que hacer, entre comillas, esa lección se mantiene y debe servirnos como exhortación para entender lo que es el Evangelio y lo que estamos haciendo, y que somos un templo. Y no estamos construidos por nuestras manos. Dios nos hizo. Somos un templo viviente. Somos sacrificio vivo, como dice Romanos 12:1. Que conoce al verdadero Dios y que no se contamina con la idolatría. No se contamina con este mundo que construye sus propios dioses. Somos el templo de Dios y damos testimonio de Él por medio de Cristo que vive en nosotros y que nos impulsa con su poder, el Espíritu Santo. Muy buenas tardes a todos.